palabra rápidamente al profesor Román Vega, ya lo hemos presentado. Quiero exaltar de nuevo su papel hoy en día como coordinador global del Movimiento por la Salud de los Pueblos y un amplio conocedor teórico y de una praxis muy importante en estos temas de atención primaria, no solamente reconocidos en Colombia, sino en América Latina. Profesor Román Vega, adelante. Gracias. Muchas gracias, Rafael. En primer lugar, un saludo a los y las participantes asistentes al foro y un agradecimiento a Rafael y a Mario por invitarme a estar compartiendo con ustedes las inquietudes sobre el proyecto de ley ya radicado en el Congreso de la República y que explicó la doctora Carolina Corcho muy claramente. Yo quiero introducir la idea muy particular, discutida colectivamente también con muchos académicos y activistas de salud del país, en el sentido de que este proyecto de ley hay que apoyarlo porque él refleja una cierta direccionalidad del cambio que hemos buscado históricamente en materia de salud en el país. La lucha no comenzó hace 12 años, tiene pues más de 30 años, pero la resistencia a la Ley 100 tiene 30 años y las iniciativas de cambio del sistema de salud se han venido tejiendo en todo este proceso. De modo que mucho de lo que muestra el proyecto tiene que ver con esa historia. Sin embargo, uno tiene que hacer observaciones interesantes que son el fruto de las inquietudes de las colegas, de los colegas, de quienes hemos estado en esta batalla durante tanto tiempo. Nos gustaría, por ejemplo, que la narrativa del proyecto de ley dejara un poco el lenguaje tradicional y asumiera el lenguaje más moderno, más de nuestra generación en la lucha por la transformación del sistema de salud. No más para decir algo. No hablar de factores determinantes de la salud en el proyecto de ley, sino de determinación social de la salud. Lenguaje crea realidades, inspira, genera potencia innovadora, potencia materializadora, enganche con una propuesta. Y yo creo que nosotros necesitamos no solo el horizonte general, sino también cuidar el lenguaje en la propuesta de reforma. Y añoro, digamos, la posibilidad de que ese lenguaje hubiese estado más en consonancia con el lenguaje del movimiento social, de muchos otros actores que en el país y en América Latina en su conjunto vienen generando fuertes identidades con esa narrativa distinta de resistencia y al tiempo refundante de las ideas de los sistemas de salud en nuestras latitudes. En segundo lugar, me pregunto, ¿qué tipo de sistema de salud es este? El que se perfila a través del proyecto de ley. Y obviamente responder eso implica entender cuáles son los tipos de sistemas de salud que existen en el mundo. Grosso modo están los de mercado y están aquellos plurales como el del pluralismo estructurado que tipifica la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores. Pero también están los sistemas de seguridad social garantizada en un espíritu mucho más amplio y de ruptura con las lógicas privadas de estructuración de los sistemas de salud que la Ley 100 expresó claramente en la idea de aseguramiento, pero yo quiero decirlo aquí porque me parece que debe ser parte del debate también en la prestación de los servicios de salud, no solo en la intermediación, sino en la prestación misma, a tal punto que se han creado verdaderas multinacionales con enorme inversión de capital en prestación de servicios de salud en Colombia y fuertes corporaciones privadas ligadas a los grandes cacaos, a los grandes empresarios privados de este país. Destruyeron la red de la seguridad social,
destruyeron la red pública y se montó todo esto. Y hoy el 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia es privada y no son pequeños negocios, son grandes negocios atados al tema de la salud. Entonces, me parece que ese tema es bien importante en la tipificación de los sistemas de salud, pero tenemos los servicios nacionales de salud y los servicios nacionales de salud definen algo que a mí me parece esencial, una cierta titularidad del derecho a la salud en el carácter de ciudadanos, como los de seguridad social lo definen en términos de la afiliación a la seguridad social, a la cotización que amarra la titularidad del derecho. Y existen, por supuesto, los sistemas socializados de salud, en los cuales pues el tema de la ciudadanía está implícito, pero no en la lógica de los servicios nacionales de salud, sino de el rol central del Estado en la propiedad, en la gestión, en la dirección, en la administración, etc. A mí me parece que es bien importante hacer esa distinción para tratar de comprender cuál es el modelo que se nos está presentando de sistemas de salud, porque para la atención primaria tiene implicaciones y muy fuertes, y tiene implicaciones no solo para la atención primaria, sino para la confianza ciudadana en el sistema de salud creado. Por ejemplo, yo creo que lo que se nos propone es un sistema de seguros sociales de salud, de seguridad social, con pretensiones de cobertura universal de la seguridad social. Pero es seguro social para quienes cotizamos, pero no lo es en sentido estricto para quienes no cotizan, que es gran parte seguramente de la población colombiana. Entonces, ¿cómo serán atendidos? ¿O cómo disfrutarán el derecho a la salud, esa titularidad del derecho a la salud? Yo creo que ahí hay un problema serio de discusión, porque creo que siguen siendo asistidos los pobres en el marco de la propuesta. Y me parece que una de las cosas que buscaríamos es generar esa ruptura con la idea de asistidos como pobres en términos de la titularidad del derecho en el marco del sistema de salud que se cree. Ahora se pretende resolver el tema a través de la adscripción a los centros de atención primaria resolutiva en salud que se propone. Esa es una de las pretensiones que lograría para unos y otros tratar de romper esa ambigüedad en el modelo de sistemas de salud que se nos propone. Pero habrá que analizar un poco las implicaciones de ello. La segunda reflexión que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta es de carácter estratégico en las pretensiones de las políticas de salud globales actuales. Y una de las pretensiones de las políticas de salud globales actuales es generar sistemas de cobertura universal de salud basadas en el aseguramiento, no necesariamente con intermediación financiera como el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero en todo caso fundadas en el aseguramiento, con fondos públicos únicos, con un fuerte papel del Estado. Ahí no se niega en esta propuesta de la cobertura universal de salud. Pero el diseño de la cobertura universal de salud que promueve el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el tema estratégico es poder preservar el negocio privado en la prestación de servicios de salud. Es toda su lógica. Y entonces se diseña un fondo público o de seguridad social único capaz de hacer compras estratégicas a un mercado de prestadores que puede ser público, puede ser mixto y puede ser privado. Pero lo fundamental es preservar la idea que logró establecer en el mundo estos sistemas como el de Chile, como el de Colombia, como el de República Dominicana, que en nuestro caso particular tuvieron la característica esta nefasta de la intermediación en las EPS. Entonces la batalla, a mi juicio, no es solo
contra las EPS. Es un tema de saber en manos de quién, bajo control de quién queda el negocio de la salud con la reforma. Esa es mi inquietud. Ahora, ¿eso qué implicaciones tiene en materia de atención primaria? Yo creo que hay muchas preguntas desde la definición de la atención primaria. A mí me extraña que en el proyecto de ley no haya una sola mención a Alma Ata. El Alma Ata fue la Asamblea Mundial que hizo la declaración de la atención primaria en salud, pero el proyecto no la nombra siquiera. Yo digo, la ley 1438 sí la nombra. Obviamente, como dice la ministra, la ley 1438 tiene una narrativa interesante de lo que es atención primaria, pero no le da dientes, no la puede materializar, porque queda el dinero bajo el control de las EPS que no se comprometieron, no se han comprometido con la atención primaria en salud. Ese es parte del problema del modelo que actualmente tenemos. Pero hay que ser muy claros, porque Alma Ata lo que nos dice es, atención primaria no es solo prestación de servicios de salud, es apenas un elemento de la concepción integral de la atención primaria en salud. Y nos dice claramente, es una estrategia que pretende contribuir a cambiar las condiciones de vida de las poblaciones para integralmente lograr salud, no solo atención médica en salud, así esa atención médica tenga un carácter también preventivo y no solo curativo. Esa es la diferencia. Eso es lo que es inspirador en la estrategia como ella fue declarada en Alma Ata en 1978. Ahora, digamos, el proyecto contiene los distintos elementos de Alma Ata, porque tiene por allá las comisiones de intersectoriales para apuntar a los factores determinantes de los que habla el proyecto de ley, pero tiene también un proceso de creación de espacios, lo voy a decir así, de gobernanza, de participación social, no solo en los consejos, sino en otros mecanismos, y tiene obviamente otros elementos típicos de la atención primaria. La idea de territorializar la atención primaria, que es bien importante. Pero a mí me parece que todavía en el proyecto de ley, alrededor de la idea de los CAPS o de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, que ya no serían CAPS sino CAPIRS, alrededor de esos centros lo que se teje es una propuesta en gran parte de prestación de servicios. Y a mí me queda claro en la lectura del proyecto. Tendríamos que un poco mejorar, a mi juicio, la formulación en ese campo para que tengamos posibilidades de una atención primaria integral, realmente. El segundo elemento que me preocupa es un poco la definición vertical, de que los CAPIRS deben adscribir 25,000 personas. Y un poco la idea no suficientemente clara. Yo creo que el discurso de Carolina hoy es más claro que lo que está escrito en el proyecto de ley. La idea no suficientemente clara de cuál es la red de atención primaria, porque no basta un local en el cual todos estaremos registrados. Es que la atención primaria hay que territorializarla. Y los territorios en nuestro país son tremendamente diversos. Yo no puedo pensar en CAPS, en territorios en San Vicente del Cagual y en la Macarena, sin entender la magnitud del territorio. Los procesos como los propios campesinos o indígenas u otras comunidades han venido creando, constituyendo sus propios territorios. Y lo que un sistema de salud debería hacer es un poco reconocer esas dinámicas de territorialización creadas por las propias comunidades. Entonces tengo unas preocupaciones en ese sentido de la estructura todavía un poco vertical de la construcción de los CAPIRS. Pero bueno, es bueno que los haya. En segundo lugar, tengo preocupaciones de financiamiento. Si uno lee la parte final del proyecto, se dice que más o menos en 3 años, y yo quiero decirlo que no está en el articulado, sino en los adendos
al proyecto, tendríamos una cobertura más o menos general de la atención primaria. Yo no creo. Creo que este es un proceso de más largo plazo, porque no tenemos el recurso humano, ni la calidad del recurso, las capacidades del recurso humano para hacer atención primaria en el país. Tenemos una distribución inequitativa que no se va a corregir a corto plazo. Tenemos un déficit de infraestructura de atención primaria en salud en Colombia terrible. Yo no me puedo imaginar que en este proceso a 10 años ya hayamos construido todos los centros de atención primaria que nos permitan que tengamos una adscripción de 25,000 personas por cada centro de atención primaria y que eso de alguna manera genere toda la confianza que la población debe tener. Creo que no. Me parece que habría que revisar el tema del financiamiento y no solo en términos de los recursos de salud que hoy están en el régimen subsidiado del Sistema General de Participación. ¿Por qué no pensar en una atención primaria más allá del tema médico en términos de resolver los problemas sociales que son enormes de la población, metiéndole la mano a la Ley 60 y a la Ley 715 para cambiar las proporciones de recursos que estos mecanismos del Sistema General de Participación tienen? ¿Por qué no unir las cotizaciones de los afiliados al Seguro Social, y ya termino, con los recursos del Sistema General de Participación y del Presupuesto General de la Nación? ¿Por qué excluir los recursos de cotización? Seguimos pensando en la seguridad social centrada en la enfermedad, excluida de la integralidad de promoción, prevención, etcétera. Por último, Rafa, y ya, yo sé que hay un proceso de discusión con los pueblos indígenas y otros pueblos sobre los sistemas de salud propios y la interculturalidad. Pero el proyecto todavía no nos dice el proyecto. Yo se lo pregunté a una gobernadora, Misak, en Cali, hace 2 días. ¿Usted cómo se siente con el proyecto? ¿Se ve incluida? Y me dice, en parte sí, claro, nosotros tenemos una negociación paralela. Pero yo me pregunto, ¿cómo se va a expresar esa negociación paralela en el marco del proyecto de ley actual? Porque lo único que nos dice es que habrá una consulta previa, pero no nos dice cómo articular los sistemas propios, la interculturalidad con las estructuras que va a crear en materia de atención primaria la propuesta de proyecto de ley. Son reflexiones para ayudar a mejorar algo que creemos debe ponerse en práctica en Colombia. Gracias.